Lo que sí es que yo no veo bien acá esto porque, bueno. Bueno, el segundo proyecto entonces trata sobre el rol de la corteza inferior dúctil en la deformación cortical durante el ciclo sísmico de subducción. Van a ver que hay algunas cosas similares, digamos, algunos puntos de partida son similares al proyecto anterior. Pero esencialmente lo que queremos entender es el ciclo sísmico, es esencialmente, digamos, el ciclo de terremotos que en este paper de Wang es definido en realidad como una sumatoria de procesos, ¿no es cierto? Por un lado, la ruptura sísmica en una zona de subducción, pero que es balanceado en realidad por estos otros procesos que ocurren después de un terremoto principalmente. Y estos procesos son el after sleep o el sleep que ocurre en la falla una vez que se produce la ruptura, pero en las zonas donde no rompió, hacia la parte superior del megatrazo, la parte inferior. Esto ocurre simultáneamente también con el proceso que más nos va a interesar en este caso, que es la relajación viscosa de la litósfera y del manto astenosférico por debajo, ¿no? El producto, una vez que ocurre, genera una carga de estreses en el manto que después son relajados viscosamente. Y el tercer proceso es el bloqueo que vuelve a ocurrir en la falla. Una vez que ocurre el terremoto, se vuelve a bloquear y todos estos tres fenómenos ocurren simultáneamente y hacen bastante complejo el estudio de la deformación posterior a un gran terremoto, porque hay que intentar separar estas señales. Pero a nosotros más nos va a interesar el tema más bien de la relajación viscosa, que ustedes ven, estos son los movimientos en realidad, perdón, no lo expliqué, que uno podría observar en superficie a partir de datos de GPS o INSAR, como los mostró Marco, de cuál es la deformación asociada a estos fenómenos, y la relajación está asociada por un lado a la relajación del manto por debajo del slab, y también a la relajación de la placa, o por encima de la placa subductada, que sería el manto, y la parte inferior de la placa superior. Y particularmente lo que me interesaría a mí, digamos, poder estudiar más es esencialmente el rol que cumple la corteza inferior. Esto es un muy bonito esquema de un paper reciente de Weiss y otros del año pasado, que analiza justamente el terremoto del Maule, o la evolución posísmica después del terremoto del Maule a partir de GPS, analizando entonces sobre todo el movimiento en la vertical, principalmente asociado a el rebote viscoelástico, ¿no es cierto?, que vemos posterior al terremoto en la vertical, con una gran deformación, está justo por debajo de la cordillera de los Andes, y que principalmente es debida a la relajación viscosa, ya no en el manto astenosférico, como generalmente es asumido, tal como en este esquema de Wang, sino muy focalizada en la corteza inferior. Y la corteza inferior es dúctil, en este caso, ¿no es cierto?, producto de que es relativamente gruesa y está muy caliente. Al estar a alta temperatura, el material de la corteza fluye de manera viscosa, y ese efecto viscoso, ¿no es cierto?, es el que se suma a los otros fenómenos para explicar la deformación posísmica. Este proceso es muy interesante, está a su vez asociado con magmatismo, con el fallamiento y con la construcción finalmente de la cordillera, y pensamos todos, ¿no es cierto?, en la comunidad, de que aquí hay una posibilidad de poder ligar entonces los procesos de corto plazo asociados a la deformación del ciclo sísmico con los procesos de largo plazo que construyen la cordillera. Y ese sería realmente el foco de este proyecto. Algo ya hemos hecho nosotros en este sentido. Nuestro grupo de investigación, Marcos y yo, somos coautores de un paper de Carlos Peña, que a su vez es exalumno de geofísica de la Universidad de Concepción y hizo el doctorado en Potsdam, en Alemania. Sigue haciéndola, está terminando, y él realizó un trabajo también similar al que vimos recién, pero con un enfoque un poco distinto, asumiendo entonces un perfil de temperatura. Vean, acá está la temperatura en grados Celsius, y con esa temperatura alimenta un modelo de elementos finitos para poder explicar la deformación de la serie de tiempo, digamos, de la deformación de un GPS a escala de 6 años después del terremoto. Y claro, lo que queremos nosotros obviamente es ocupar el mismo modelo de temperatura en 3D que ya tenemos disponible, para hacer esto ya no en 2D, sino hacerlo de verdad en 3D, y no solo para el área del terremoto del Maule, sino a una escala mucho mayor.
Entonces los objetivos en este proyecto son calcular la estructura mecánica o reológica tridimensional del margen andino desde el modelo termal, o sea, ocupar el modelo termal como un input para tener una idea acerca de la estructura mecánica y reológica en 3D de todo el margen andino, analizar el rol de la corteza dúctil y viscosa que va a resultar de este modelo reológico, ¿no es cierto?, en la deformación posísmica, repitiendo un poco lo que ya ha sido hecho en el terremoto del Maule 2010 para poder contrastar en realidad los modelos, pero también aplicándolo al terremoto de Iquique el 2014 y Apel 2015, que todavía no hay papers por lo menos que hayan sido publicados con la deformación posísmica. Los datos están disponibles. Ya vieron, Marcos mostró, digamos, la enorme base de datos que hay de deformación geodética y estaría disponible para poder desarrollar este proyecto. Y después, otra cosa que sería interesante hacer es poder simular la deformación, pero a una escala mucho mayor de tiempo, de miles de años, asociado a decenas o centenas de ciclos sísmicos, de grandes terremotos y relajación posísmica, para ver cómo se va acumulando la deformación viscosa, ¿no es cierto?, no recuperable o dúctil, más bien no recuperable en la corteza inferior, y cómo esto podría estar asociado a patrones de construcción de la cordillera. Bueno, esto acá copié lo mismo del proyecto anterior, también va a ser en colaboración con Rodolfo Aralle, con Marcos Moreno, al alero de ciclo y precursor, y con posibles pasantías o cotutelas, digamos, en el extranjero, ¿ya? Así que, bueno, ese es el segundo proyecto, y voy a dejar de compartir la pantalla, y quedo también